Uno de los principales inconvenientes que nos encontramos a la hora de trabajar en Moodle con los cuestionarios es la creación de el banco de preguntas que va a dar soporte luego a todos los cuestionarios que podamos ir creando en nuestros cursos. ¿Por qué es incómodo? Porque tenemos que crear las preguntas de una en una, tenemos que configurar las respuestas, cuáles son las correctas, la retroalimentación, etcétera, y eso puede suponer que necesitamos una inversión de tiempo que en muchos casos no disponemos. En esta videopíldora os vamos a enseñar cómo crear preguntas que luego van a ir a un banco de Moodle, pero haciéndolo a través de un documento de Word. Existe una plantilla que la tenéis para poder acceder a la descripción de este vídeo, que nos permite, mediante una barra de herramientas que ha sido implementada, ir creando preguntas para luego estas ser importadas a Moodle. En este caso voy a hacer un ejemplo de dos tipos de preguntas, porque luego el funcionamiento es exactamente el mismo para toda la configuración que queramos de nuestro cuestionario. Vamos a suponer que lo primero que quiero hacer es añadir una pregunta de selección múltiple. Esto me da un texto y aquí lo que yo haría ahora sería escribir el texto de mi pregunta. Por ejemplo, versión actual de Moodle. Automáticamente lo que hago es decirle a la plantilla de Word que lo que quiero ahora es ir insertando lo que son las diferentes respuestas. Por ejemplo, le voy a decir que ahora voy a insertar una respuesta de contenido falso. La versión actual de Moodle es la 2.6. La siguiente también va a ser falsa, va a ser la 2.8. La siguiente va a ser la correcta, para ello cambio entre estamento verdadero o falso y le voy a decir que la versión actual es la 2.9 y la última va a ser también falsa, 1.9. Si ahora quisiera, por ejemplo, insertar una pregunta cuya respuesta o tipo de pregunta en este caso sea verdadero o falso, pues le digo que lo que quiero insertar es una declaración o una sentencia o bien falsa o bien verdadera, ¿vale? Por ejemplo, vamos a insertar una pregunta cuya solución es verdadera. Moodle es una plataforma online de educación. Así podría seguir con el resto de preguntas y ahora lo que voy a hacer es convertir esto a un archivo que pueda ser luego importado a Moodle. Lo que voy a hacer antes de nada es darle a preparar para que me revise posibles acentos que pueda haber o caracteres que luego al traducirlos a código HTML no vayan a ser interpretados por Moodle y le doy a exportar. Me pide que guarde el documento, pues lo voy a guardar sin ningún tipo de problema, ¿vale? En el escritorio, vamos a poner aquí preguntas, Moodle, y esto al final lo que hace es generarme un TXT. Este TXT es el que luego utilizaré para importar a Moodle. Una vez que tengo esto, lo único que hago es ir a mi plataforma de Moodle, me voy al banco de preguntas dentro de lo que es la administración del curso y le digo que lo que quiero hacer es importar preguntas. Aquí lo que haré será decirle que el formato va a ser GIF y, lógicamente, selecciono el archivo que quiero utilizar, ¿vale? En este caso, pues selecciono el archivo TXT que me ha generado la plantilla. Preguntas Moodle TXT. Subo el archivo y le doy a importar. Si todo ha ido correctamente, aquí me indica que se han importado dos preguntas desde archivo, le doy a continuar y veo que aquí están ya creadas mis dos preguntas, selección múltiple, la primera de ellas que había creado, ¿vale? Y la segunda de ellas que era de estamento verdadero o falso, con lo cual ya me lo ha convertido directamente a ese tipo de pregunta y en este caso Moodle ya sabe cuál es la respuesta correcta que le tiene que asignar luego a esta pregunta. En otro vídeo os enseñaremos cómo, a partir de un documento de Word en el cual yo ya tengo el cuestionario creado y utilizando esta misma plantilla, puedo formatearlo para después realizar el proceso también de importación.